Doctor, buen día. Buen día a todos. Saludos. Gusto en saludar Guadalajara. Voy a desactivar el sonido, ya puede empezar, doctor. Cuando usted diga, ¿eh? Ya. Ya se está grabando. Ya se está grabando, doctor. Listo. Ya está. Listo. Estamos listos, amigos. Hoy, como poquísimas veces, veremos un tema extraordinariamente, no solamente importante, sino actual, práctico. Se trata de la Biblia, palabra del griego en singular, biblos, libro, y Biblia, libros. Detrás de la Biblia, la que usted tenga de disposición, la que tenga usted en su casa, detrás de eso hay una legión de expertos en historia antigua, expertos en religión comparada, expertos en mitología, en antropología, en religión, exegetas, legión, Un exegeta es aquella persona que tiene la habilidad, el nivel informativo, para poder extraer del fondo el significado de un texto. Lo de hoy, amigos, lo de hoy, compañeros estudiantes, es un análisis desde parámetros objetivos. Como vamos a tratar el asunto de la Biblia, mi lengua va a ser un pétalo de rosa para no, en lo más mínimo, herir ninguna susceptibilidad. Me he cuidado especialmente de no meter adjetivos para nada, solo cifras, fechas, datos, solamente. Pudiera parecer, que esto de alguna manera afecta o va no de acuerdo con aquello que mucha gente califica como la palabra de Dios. Para nada, puede parecer, no señor, no parece nada, porque aquí lo único que vamos a manejar son datos, cifras, números exclusivamente. Vamos a hacer el abordaje desde parámetros objetivos. Bien, amigos, empecemos entonces. Desde el siglo XVIII, llamado por algunos historiadores el siglo de las luces, decenas de investigadores publicaron trabajos académicos. En el siglo XVIII, ¿por qué? Bueno, un buen historiador te dice porque se llama siglo de las luces y para entonces la comunicación por medios impresos ya estaba muy difundida, ya la gente estaba familiarizada, ya era muy común. Por eso, desde el siglo XVIII, decenas de investigadores publicaron trabajos académicos y especialistas, exegetas. Un exegeta
para denominarse así, debe ser un individuo que en caso de la Biblia sepa, ojo, hebreo, arameo, siríaco antiguo, latín y griego. De otra manera, es imposible. En el caso de la Biblia, por ejemplo, imposible si el exegeta no es políglota. Ellos demostraron, en todo caso, que lo que llamamos Pentateuco, penta es la palabra griega para 5, y Pentateuco son 5 grandes libros o temas, los cuales, pues es la base de todo lo que es el contexto del Antiguo Testamento. 5, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 5, penta en griego. Por lo menos en contexto de esto que es la base de lo que es la Biblia en general, pero específicamente el Antiguo Testamento, está documentado ya por una legión que ya les mencioné antes, una verdadera legión de estudiosos, eruditos, académicos, científicos, etcétera. Hay que anotar un dato histórico. En primer lugar, primero que nada, pocos cristianos católicos o de la denominación que sea han leído la Biblia, y no por otra cosa, sino porque pues es una cosa así. Y pues a veces dicen, pues da flojera, no terminan, o se duermen, o es poco atractivo. Entonces, en los hechos, poquísimos cristianos han leído la Biblia, no la conocen. Además, un dato histórico importante. Antiguamente estaba prohibido leer la Biblia. Claro, usted y yo nos preguntamos, ¿cómo que prohibido? Que la palabra de Dios y esa revelación no se dio precisamente para que se conozca, no se dio precisamente como información para ser conocida. Pues la historia nos dice fríamente, pues fíjese, Señor, que estuvo prohibido leer la Biblia. Y no le digo traducirla, prohibidísimo. Sin embargo, algo ocurre en tiempos recientes en donde un religioso agustino, ojo, porque pocos saben que el Lutero fue religioso de la Orden de San Agustín. Este señor hizo
Bien, amigos, no les he hecho extrañar esta interrupción, ¿eh? Si estuviéramos tratando otro tema, cualquier otro, no habría la menor incidencia. Pero a alguien con letras negras no le conviene que esta información esté siendo recibida y que usted sepa lo que le voy a informar. Bien, amigos, continuamos entonces. Hay varias versiones de la Biblia, ¿eh? La de, pues, el rey Jaime de Aragón, la Biblia alfonsina en 1280, otra versión también del duque de Alba en 1430, otra versión, pues la Biblia del oso, que la efectuó nada menos que un famoso de entonces, Casiodoro de la Reina, a propósito de un concilio en Basilea en 1569. Y claro, una versión en castellano, la de Valera, claro, en 1753, la cual desde entonces fue mencionada como que estaba mal traducida. Amigos, estos son datos nada más. Que la Biblia que usted tenga no es la única, que hay varias versiones. Y versión significa diferencia. Diferencia, sí señor, versión. Un dato muy sencillo, pues las campañas de ahorita políticas, ¿cuántas versiones hay acerca de las precampañas? Y dice usted, uy, pues decenas de versiones, porque cada cabeza es un mundo y cada persona tiene sus preferencias en cuanto a partidos, en cuanto a orientación política, en cuanto a la cuestión electoral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, habría muchísimas versiones, cada una de las cuales tendría alguna diferencia con alguna versión oficial. Este es el caso de la Biblia. Y la prueba es tantas versiones que ya mencioné. Muchas versiones. Y claro que de versión a versión, pues por eso debe haber diferencias. Y respecto a la que usted tenga en castellano, es bueno dar el dato que proviene de una traducción que hizo San Jerónimo en el siglo IV, en el siglo IV, ya de nuestra era, y que él llamó Vulgata, en latín, pues vulgar, común y corriente para todos, etcétera. Y que esta la tradujo pues de la versión griega de los 70 sabios de Alejandría, versión que mandó a hacer un rey que después vamos a mencionar. Entonces, San Jerónimo vierte al latín una versión de la publicación en griego. ¿Por qué en griego? Por la razón misma de que entonces el griego era lingüísticamente lo que monetariamente es el dólar ahorita, en todas partes, en todo lugar. Así entonces, el griego era el idioma más conocido, más propagado. Y entonces la primera versión que se hace es al griego. Pero hay un acomedido, afortunadamente, San Jerónimo, en el siglo IV, que hace el primer traspaso del griego al latín y le llama la Vulgata, la famosa Vulgata, de la cual derivan todas las Biblias, bueno, por lo menos en la parte occidental. Bien, amigos, pues ese es el punto. Hay que añadir a ese contexto tan florido de elementos que están detrás de la Biblia, el factor tradición.
¿Qué cosa es la tradición? Bueno, la tradición dice que respecto de la nación mexicana, pues que provenimos de un lugar llamado Aztlán y que de ahí se vinieron al sur caminando y hasta acá, pero pues esa es la tradición, ¿verdad? Y respecto de la tradición, bueno, pues hay que decir algo casero, vulgar, de la calle. Hay una tradición que habla de la Llorona en México. Bueno, pues eso es una idea ya más clara de lo que es una tradición. Y detrás de este volumen enorme de información que le estamos dando acerca de la Biblia, está lo de la tradición, que también tiene ingreso, también está presente en el contexto general, cómo está armado, hecho y estructurado la Biblia. La tradición. Bien, amigos, pues entonces estamos en que el contenido, leyéndolo desapasionada e imparcialmente. Vamos tomando nada más ahorita de momento el Antiguo Testamento. Y estamos viendo si lo pudiéramos hacer en un clic aquí, ¡pum!, que de repente todo lo que es el Antiguo Testamento nos apareciera en un contexto de entender globalmente un texto tan abundante. Pues bien, amigos, ahí va, imagínense que de momento alguien le hace clic a usted aquí arriba y ahí tiene todo el Antiguo Testamento y me puede dar el dato genérico del contenido de todo el Antiguo Testamento. Y entonces encontraríamos lo siguiente: nos dice un buen historiador, al ver el conjunto de datos del Antiguo Testamento, es totalmente obvio que el contenido obedece a necesidades sociohistóricas. Necesidades. ¿Cómo que necesidades? Repito que tengo un pétalo ahorita en la lengua y no quiero ofender ni al texto ni a ninguno de ustedes. Datos, solamente datos. Como ya me hicieron clic aquí y de repente ya tengo el contexto y la idea general del Antiguo Testamento, entonces me doy cuenta que obedece muchísimo a necesidades. Y ahí le va la prueba. No tiene que ver con la Biblia, sino de lo que estamos diciendo, que obedece a necesidades socio-religiosas. Por ejemplo, Jeremías, llamado también con toda propiedad descriptiva, libro de las lamentaciones. Bien, pues ahí está Jeremías, y ya leí Jeremías, y trato de interpretar a Jeremías, y me doy cuenta, por historia, por cultura general, que este profeta que escribe su texto de Jeremías o de las Lamentaciones es en los tiempos en que parte importante del pueblo de Israel se encontraba cautivo en Babilonia. ¿Y de qué iba a escribir quien se encontraba en esas condiciones? Y te dice un niño de tercero, de cuarto, por sentido común, por lógica, ¿de qué va a escribir? Pues se va a lamentar, se va a entristecer y lo va a expresar, que está cautivo, que está preso en Babilonia. Y sí, la lectura pormenorizada de todo el texto de Jeremías es un lamento de una situación históricamente documentada y cierta. Entonces, amigos, nos encontramos, este nada más es un dato, una prueba lingüística, literaria, de que ese texto obedece a situaciones
o necesidades religioso-históricas. Ya que, ojo, ya que sea palabra de Dios o no lo sea, eso corre por su cuenta, a mí que me esculquen. Eso va a correr de aquí en adelante por su cuenta. Y de aquí en adelante todas las elucubraciones o lo que se le ocurra a usted, todo eso va a correr por su cuenta. Hecha esta aclaración, continuamos. Por lo menos, por lo que respecta al Deuteronomio, está perfectamente documentado. Es una de las partes del Pentateuco, Penta 5, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Por lo menos en lo que respecta al Deuteronomio, es uno de los mejores documentados en cuanto a escritos, exégesis, etcétera. Y otro detalle importantísimo: un libro, un texto, históricamente, genera una religión. Y dice uno, pues, ¿cómo de un texto literario sale una religión? Pues en la historia y en los hechos, sí. Pero voy a dar un dato también, un dato nada más. Está probado que entre el texto y la religión en sí, muy frecuentemente, más de lo que ustedes imaginan, no hay concordancia, no concuerda el texto que se llama revelado y la palabra de Dios, con mucho respeto. No concuerda con los hechos, no concuerda. Por ejemplo, el caso de los sacerdotes denunciados en muchos países por el delito de pederastia. Entonces, aquí vemos sacerdotes como lo que es la Biblia, no forrígaros, y el aspecto ritual y organizativo, que llamo religión o iglesia, no checa. Y si quiere usted otro más claro para ilustrar, ¿verdad? Para documentarlo y para informarle. La luz del mundo. Sí, señor, su gran edificio allá en Zapopan. Y el gran número, pero gran número de creyentes, algunos los llaman fanáticos, creyentes, yo les llamo creyentes. Y entre los cabezas, los jerarcas de esta religión llamada la luz del mundo, hay una diferencia. Sí, hablo de una diferencia en términos legislativos. Ahorita, actualmente, en Estados Unidos, sus jerarcas y representantes más pormenorizados están siendo juzgados en Estados Unidos por varios graves delitos. Entonces, los hechos nos indican que a veces lo que es el texto y los hechos como que no riman, como que no concuerdan. Y me dice un filósofo de 5 estrellas, con Aristóteles por un lado, de acuerdo con la lógica aristotélica, el texto se hizo religión. Y por eso, religiosamente hablando, pues no checa lo religioso con los hechos. El caso de la luz del mundo, que tiene su lado que no es precisamente luz, sino, dirían los críticos, puritita oscuridad, puritita oscuridad.
volvemos al hecho de que un texto origina una religión, un texto. Y se lo voy a poner todavía más claro, porque estamos tratando de la Biblia, y la Biblia son cosas serias, y respetable. Hubo un tiempo en que una famosa artista, modelo, etcétera, etcétera, pues fue amante de un presidente de la República Mexicana y publicó un libro interesantísimo para algunos. Imagínese usted que este libro origina un movimiento de fanáticos que hacen de esto una religión para estar defendidos contra los presidentes, para estar defendidos contra el poder ejecutivo, para estar defendidos contra los poderes fácticos de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y se hace una religión de esto. Ojo, ojo. Dicen los historiadores que, pues desafortunadamente, para la religión, un texto origina una religión y la religión no concuerda con los hechos que el mismo texto dictamina. El sexto mandamiento, no fornicarás, etcétera, etcétera. Entonces, los hechos nos indican que la Biblia, un texto, origina una religión. En el caso de los judíos, bueno, pues es lo más llamativo y lo más claro que se puede ver, ¿verdad? Como un texto ha hecho prácticamente una etnia en sentido de organización social, histórica y política de un grupo de personas. Con eso en mente. Seguimos con los datos. Como la Biblia es un plural, un especialista nos informaría, bueno, por eso está en plural. La palabra griega Biblia es un plural. Y esto involucra muchísimos textos, muchos de los cuales pues son diversos, diversos, de todos colores y sabores. Entonces, como esto es para mí importante al hablar de la Biblia, bueno, vayamos al origen, al punto de partida. Claro, señores, vamos al punto de partida. Allá por el año 458 antes de Cristo, el rey judío Esdras reúne todo de lo que tenía a disponibilidad. Hay una palabra también para denominar esta numerosísima literatura judía, se llaman textos masoréticos. Pues Esdras se tomó la molestia de reunir todo eso y claro, en lo que se denomina formalmente ya en el judaísmo, una hechura. Sí, esa es la palabra, una hechura que ellos llaman Torah, ley, y que consta, ojo, estamos hablando de raíces, punto de partida, de la Biblia que sea, Torah. Son 5 libros. Otro conjunto más de libros, profetas, 21 textos. Y lo que se llama escritos en general, 13 textos. La Biblia del griego, traducida, pues ya un poco más exactamente en el siglo III antes de Cristo. Pues claro, incluye, ojo, Tobías, Judith, el libro de la sabiduría, Eclesiástico, Baruch, primera y segunda de Macabeos,
Y ojo, esto no figura en los textos judíos que se leen y se estudian en las sinagogas. Paréntesis cultural. No están. Usted me preguntaría, pero ¿cómo el libro de la sabiduría? ¿Cómo el Eclesiastés? Si su sola lectura verdaderamente es un catálogo de ideas positivas. Bueno, esa es mi opinión. Esa es la opinión de otros y de muchos. El hecho es que estos textos no figuran en la literatura que se lee en las sinagogas. Por último, repito, Tob, Judith, el libro de la sabiduría, Eclesiastés, Baruch, primera y segunda de Macabeos, y que no figuran, es paréntesis cultural. Y también un paréntesis cultural lingüístico, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, de la palabra latina testamentum, que significa pacto. Ya transliterada, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. ¿De quién con quién? Bueno, lo que sabemos, de Dios con el pueblo hebreo. Y de Dios, pues con los cristianos en general. Pacto. Acerca de la lengua, estamos en datos de cultura general. Bueno, la mayoría de los escritos, lo más antiguo que ustedes quieran o tengan acceso, pues están en hebreo y en arameo. Pero todos, claro, pasados y traducidos al griego. ¿Qué más quisiéramos que hubiera originales? El dato que voy a dar enseguida, lo que le voy a decir y pronunciar, es nada más información. Originales, no hay. Hay un pedacito chiquititito que no sobrepasa de un renglón o renglón y medio del texto de Samuel, pero es todo lo que hay de original. Eso sí, es lamentable desde el punto de vista de la literatura. No digo de lo religioso, y etcétera. Lamentablemente no hay originales. Lamentablemente. Del Nuevo Testamento tampoco hay originales. Ahora sí, usted y yo decimos, pero ¿cómo es posible que los 4 evangelistas no hayan tenido la curiosidad elemental de escribirlo y decir Mateo, Juan, Lucas, etcétera? ¿Cómo es posible que algo tan importante como es el mensaje de Jesucristo, todo lo que es la temática preciosa, no haya sido documentada, no tenga un escrito original? ¿Cómo es posible que no se acomedió Mateo, hombre? Que no se haya acomedido Lucas. Bueno, pues Lucas no estuvo entre los discípulos, pero Mateo, que anduvo con él y tras él y con él, ¿cómo es posible? En los Hechos, desgraciadamente, Mateo no escribió. Hubiera sido muchísimo, muy bueno. Hubiera, pero no es. No hay originales. Del Nuevo Testamento no hay. Ya por allá más tarde, hay
como 300 años más tarde de que estuvo en tiempos del emperador Tiberio, en donde localizan, bueno, pues aquí en ese tiempo estuvo Jesucristo y anduvo aquí en Palestina, en el tiempo en que gobernaba el emperador Tiberio, y de ahí, 3 siglos después, hay un texto chiquitito, un pedacito del Evangelio de Juan, pero 3 versículos, estoy dando datos. Ya las conclusiones, eso corre por su cuenta, eso usted lo va a hacer. Yo le estoy dando solamente información, datos, fechas y hechos. Solamente 3 versículos del Evangelio de Juan. Y eso aparece en el 125 a 150 después de Cristo. Es mucho tiempo. ¿Y por qué le digo así? Pues hablando de historia de México, las distintas versiones de quién fue Pancho Villa. Hay unas pésimas, y otras muy buenas. Pero esto, en 100 años o en menos de 100 años. Ahora imagínese 150 años. Entonces la cantidad de información que no concuerda, pues puede ser variada. Puede ser poca, puede ser mucha, depende de sus deditos de usted haciéndole clic a su laptop, Eso depende, eso corre por su cuenta. Bien, amigos, pues entonces, por lo que respecta al Antiguo Testamento, un pedacito de Samuel, y respecto al Nuevo Testamento, un pedacito del Evangelio de Juan, pero 3 versículos, y allá por el 150 después estoy dando datos, solamente datos. En cuanto al contexto exacto, lo que tenemos escrito, lo que está escrito, lo que se tradujo, etcétera. Hay varios imposibles. Estoy dando datos, solamente datos. Y es más, al propósito, después de leer libros de este pelo, y estarme documentando para hablar con lengua de pétalo de rosa y no rozar la menor creencia o actitud religiosa. No. Amigos, entonces me encuentro con datos acerca de algunas imposibilidades, ojo, cronológicas, lo cual, pues en sí salva al texto, lo protege, de alguna manera lo blinda, pero ahí van los imposibles en cuanto a cronología. Quedamos en que me acaban de hacer clic aquí y de repente, de momento ya tengo todo en orden y puedo también con otro clic aquí, pum, sintetizarlo en 2, 3, 4 palabras o 3, 4 renglones. Y entonces nos decimos que el formato, así como lo tengo yo, y el orden, casi nada tiene que ver con los textos originales. ¿Cómo, me pregunta usted? Bueno, el hecho es ese. Y si no, pues a una prueba. Hace como unos 100 años se hace un hallazgo formidable respecto a lo bíblico. Formidable, tan formidable como el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Así de formidable, literariamente hablando. Se encuentra una copia de la versión de los 70 sabios de Alejandría, la que mandó a hacer el rey judío Esdras. Se encuentra, existe. Pues es un dato nada más. Y la encuentran en la biblioteca de Stalingrado, en Rusia.
Y claro, ahora sí, todos, incluyéndome, me dicen, ¿y dónde está? ¿Por qué no lo han publicado? ¿Por qué? Pues como filósofo de carrera, junto con otros filósofos, pues reflexiono, algo tratan de ocultar. Ocultar en el sentido de texto. Que entre esta versión de los 70 sabios que ordena el rey Esdras en el siglo III antes de Cristo y la Biblia que todos tenemos en nuestras manos, independientemente en qué grupo religioso se encuentre usted, en qué secta, en qué agrupación, no importa, que hay diferencias y hay datos erróneos, definitivamente erróneos, pero no de texto, hablo de cronología. Y le voy a dar tres ejemplos. Por ejemplo, se dice que en algunos versículos pues se mencionan datos cronológicos que le voy a referir enseguida. Pero antes que nada, le voy a decir otro dato de cultura general. En el formato, lo que es la hechura, en capítulos y versículos, eso ocurre hasta el 1200 después de Cristo. Lo menciono y lo hago porque lo merece el arzobispo de la Catedral de Canterbury, un señor Langdon, el cual se toma esta tarea gigantesca de hacer que en la Biblia que usted tiene haya versículos y haya capítulos, pero nada tiene que ver con la versión original, ¿eh? Ya esto es un acomodo, un arreglo, un intento de darle forma, ¿eh? Nada más. Pero no tiene que ver con textos originales, ¿eh? Los textos originales, por lo menos los que vienen en la traducción de la Biblia, del texto de Stalingrado, allí no vienen ni capítulos, ni versículos, ni muchas cosas. Esto es cultura general, ¿eh? Eso lo hace hasta 1200 después de Cristo, este señor Langdon. Y del Antiguo Testamento, eso aparece ya un poco más formalizado hasta el siglo XII, en donde los diferentes intentos de lo religioso, de lo filosófico, de lo teológico, de creyentes o fanáticos, hasta el siglo XII aparecen intentos por darle forma nada más. Entonces, hasta aquí vemos un esfuerzo formidable, históricamente formidable, por que en los hechos y en las acciones ejecutadas hay un proceso de actualización, de actualizarlo. Y este esfuerzo, pues, del antiguo texto, hay diferencias temporales. Tanto los que hicieron esta versión como esta otra versión, como esta y esta, de las distintas versiones de la Biblia, hay lo que se llama anacronismo, que significa diferencias de tiempo y el dato, solamente el dato. Se dice, por ejemplo, en textos
de Isaías. Isaías es del siglo 8. Y sin embargo, en el texto de Isaías se menciona a Ciro del siglo 6, y aquí hay 200 años de diferencia. Eso es un anacronismo, que no checa. Este señor que vive en el siglo 8 y está citando algo del siglo 6, ojo. Hay otro en donde hay una relación de Abraham con los filisteos, y un historiador dice, ¡ay, alto ahí! Nos dice un historiador. Es como decir que Venustiano Carranza tuvo relación con los toltecas. Dice, oiga, no, uy, hay milenios de tiempo entre Venustiano Carranza y los toltecas. Pues el texto dice que Abraham tuvo relación con los filisteos. Y esto es un anacronismo, porque entre ambos hay muchísimos siglos de distancia. Otro anacronismo también, atribuir a Moisés, fíjense cómo voy a decir, don Moisés, atribuir a don Moisés la autoría del Deuteronomio, cuando todos los historiadores han probado que el Deuteronomio, ese sí lo han ubicado en fecha, es alrededor del siglo VII. Y don Moisés es muchísimo antes, si usted lee Éxodo. Bien, amigos, pues estos son anacronismos que no concuerdan el tiempo. Hay otro dato, se menciona a bombo y platillo a Abraham, como paréntesis cultural. Se considera a Abraham el padre del judaísmo y también el padre del arabismo. Tanto judíos como árabes veneran a don Abraham como el padre de las etnias. Nada más que alguna parte del texto menciona a Yahvé como Dios de Abraham, y entonces cualquier erudito, cualquier persona que sepa de la Biblia dice, es imposible que el Dios de Abraham sea Yahvé. ¿Por qué imposible? Porque el nombre de Yahvé fue dado muchísimo después. Y si no, lea usted Éxodo, capítulo 6, donde se menciona a Yahvé como Dios de Abraham. Y dice usted, no puede ser, porque en ese tiempo todavía no se revelaba el nombre. Todavía no se revelaba. Entonces, ¿por qué el texto dice así? Enójese con usted o enójese con su suegra. No se enoje conmigo. Yo le estoy dando datos. Hay una fuente, sin embargo, que hay que mencionar en honor a lo verídico. Y la fuente es, bueno, no hemos ubicado todavía muchas cosas que quisiéramos ser ubicables, que quisiéramos tener ubicadas, porque para mí es la palabra de Dios, para mí es un texto digno de todo respeto. A propósito, lo primero que hizo el inventor de la imprenta fue imprimir la Biblia. Es un dato muy importante, no es nada casual. Imprimir la Biblia.
La Biblia entonces ha sido el libro en Occidente más editado, más publicado y más leído. Y si no, váyase a cualquier hotel, incluso de 3 estrellas, y al abrir el cajón del buró, usted encuentra una Biblia. Por Biblia no ha quedado, ¿eh? Y que fue el primer texto traducido e impreso. Pero sí le voy a mencionar algo importante, ¿eh? Hay un dato geográfico, y eso es Mesopotamia. Mesopotamia entre el río Éufrates y Tigris. Mesos en griego es entre, y pótamos río, entre ríos. Y ahí sí dicen todo lo que sabemos históricamente, perfectamente bien sabido, que en Mesopotamia se originó la primera gran cultura y que de Mesopotamia parte todo, absolutamente todo lo que es conocido y conocible de Mesopotamia. Ay, afortunadamente, hay un mesopotámico célebre en la Biblia. Es nada menos que Abraham. En una tablilla de arcilla, en escritura cuneiforme, una parte se encuentra en el Museo de Londres y la otra en el Museo Louvre de París. Allí viene mencionado Ibrahim, Abraham. Y esto es muy importante porque ya tenemos por lo menos localizado un punto de arranque, un punto de referencia. Ya es ganancia para pues los que tenemos Biblia en las casas y no hay originales, no hay prácticamente nada, un pedacito de Samuel y esto hago y dice uno, caray, hombre, qué lástima. Pero ya hay un referente geográfico. Mesopotamia. Y en Mesopotamia, ¿por qué? Porque hay varias tablillas de arcilla con escritura cuneiforme. Unas en el Museo de Londres, las más abundantes. Perdón. Y ahí menciona nada menos que el diluvio. Qué importante. Que no teníamos originales, pero del diluvio. Sí, de un diluvio descrito en Mesopotamia. De un diluvio asombrosamente igual al de su Biblia de usted. Se llaman los textos del rey Ziusudra y están en artefactos físicos, tangibles, tocables, agarrables, en el Museo de Londres, algunos. Y ahí se describe el diluvio. Afortunadamente, el diluvio es un evento universal. Y claro, relatado pues por alguien que vive en Mesopotamia y pues en cuneiforme, en el idioma de ahí. Y ahí viene perfectamente descrito con pelos y señales el diluvio, tal como usted lo tiene en sus Biblias. Por lo tanto, y con esto cierro, no se puede decir rotundamente que el Antiguo Testamento no tiene más que un pedacito de Samuel. No, por cultura general, añada usted el texto de Ziusudra, donde se describe a un mesopotámico famoso en la Biblia, Ibrahim. Abraham para nosotros en castellano. Por lo tanto, la narrativa es idéntica de la epopeya esta de Ziusudra, donde se describe igualitito que en cualquier Biblia el diluvio universal. Entonces, amigos,
por lo que respecta a originales que desgraciadamente no hay. Este es un original referido en la Biblia, claro, al estilo hebreo y con nombres de personajes hebreos. Bueno, ¿qué haría usted en caso de que ocurriera algo importantísimo, importantísimo, importantísimo y fuera a decírselo a los que habitan en la península de Yucatán? Pues se los dirían maya, ¿verdad? Porque ahí la mayoría de la gente es maya y hablan el maya. Ah, bueno, pues aquí también pasó lo siguiente. Un fenómeno universal, ¿verdad?, que se transcribe y se publica y se dice y se informa a gente que vive en Mesopotamia. Y afortunadamente para nosotros había un famosísimo mesopotámico, Ibrahim, viviendo en una ciudad mesopotámica, Ur, la ciudad de Ur. Con esto, amigos, pues ya es algo, ya es un alivio, ya es algo. Que la Biblia no tiene originales, un pedacito de Samuel y un pedazote de el diluvio universal, redactado, claro, en Mesopotamia. Y después, posteriormente, con el nombre de Noé, porque fue dado para hebreos allá en Palestina y tenía que darse, ni modo que en mesopotámico, tuvo que darse en hebreo. Queridos amigos, entonces, este ha sido mi contribución informativa acerca de la Biblia, libros. Y por última vez, detrás de ese libro hay una legión de expertos en historia antigua, en religión comparada, en mitología, en antropología, en religiones, en exégesis bíblicas, detrás de este texto. Si alguien trata de denostarlo, usted por cultura general, dele los datos que he tenido a bien transmitirle durante esta hora de información. A cada uno de ustedes, una porra, una felicitación, porque los datos que les he dado, muy poca gente los conoce. Dese usted, vaya a su casa y enfrente de un espejo, felicítese usted mismo. Te felicito por haber ido ahora, aunque ya después ya no vaya. Pero esto fue importantísimo porque es el libro más editado, más leído. Un abrazo, nuestros mejores deseos de que esos días los pasen felices con sus familias y nos veremos para iniciar las exposiciones del 2024 el sábado 6 de enero a las 6 de la hora del centro. 6 de tu reloj, Belia, 6 de tu reloj. Para los de Nogales, pues no sé cómo anden ellos con respecto a la hora del Pacífico de Mazatlán. Con eso, amigos, entonces, felices tiempos, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, como dice la publicidad, y felicidades por haber acercado a su volumen informativo lo que hoy tuve muchísimo gusto en darles. Gracias, doctor. Saludos. Gracias, Beto. Un saludo. Un abrazo, Beto. Gracias, doctor. Igualmente, nos vemos. Cuídese. Ya.